Estaba dando a luz cuando descubrí que mi suegra grababa todo y lo transmitía en vivo por sus redes. Lo que hice después destruyó su relación con mi marido. Cuando conocí a Carmen, pensé que había ganado la lotería de las suegras. Era simpática, efusiva, siempre con un halago en la boca y una historia graciosa lista para romper el hielo. La primera vez que cené en su casa, me abrazó como si me conociera de toda la vida y me dijo que finalmente Rodrigo había traído a alguien. De verdad, me gustó, me cayó bien. Cometí el error de confiar en esa primera impresión. Con el tiempo empecé a notar cosas. Rodrigo y yo llevábamos 6 meses juntos cuando ella empezó a aparecer en nuestra rutina de maneras que no habíamos acordado. Llamadas a las 8 de la mañana un domingo para preguntar si íbamos a almorzar con ella aunque no había plan previo. Mensajes en el grupo familiar donde incluía fotos que yo le había mandado a Rodrigo en privado, presentándolas como miren qué linda pareja, sin preguntarme si quería que esas fotos circularan. Una vez fue a nuestro apartamento mientras no estábamos y le dio una copia de nuestra llave al vecino. Por si acaso, Rodrigo lo normalizó todo. Así es mi mamá, es muy presente, no lo hace con mala intención. Aprendí a reconocer esa frase como el final de cualquier conversación sobre Carmen. Era la forma de decirme que no tenía derecho a sentirme como me sentía. Cuando quedé embarazada, 16 meses después de casarnos, Carmen reaccionó como si el bebé fuera suyo también. No exagero. Empezó a decir nuestro bebé, empezó a comprar ropa sin preguntarme. Quiso estar en la primera ecografía. Cuando le dijimos con cuidado que ese era un momento para nosotros dos, se ofendió tanto que no habló con Rodrigo por 4 días. Rodrigo me miró con esa expresión suya de ya sabes cómo es ella y yo sentí algo apretarse en el pecho. Le dije, Rodrigo, necesito que me defiendas. Él dijo, te estoy defendiendo. Le dije que no viniera. No era suficiente. Pero lo dejé pasar. Durante el embarazo, Carmen se convirtió en una presencia constante que yo no había invitado. Me mandaba artículos de crianza a las 11 de la noche. Me preguntaba qué había comido ese día con una frecuencia que empezó a sentirse como vigilancia. Cuando anunciamos que sería niña, ella lloró y dijo siempre quise una hija. Y yo tuve que morderme la lengua para no decirle que la niña era mía. Una tarde vino a casa sin avisar con una bolsa llena de ropa rosada. Yo estaba cansada. Tenía los pies hinchados. Llevaba semanas durmiendo mal. La vi entrar directamente al cuarto del bebé y empezar a acomodar cosas sin preguntarme nada. Carmen, preferiría que me preguntaras antes de reorganizar cosas. Me miró como si le hubiera dicho algo en otro idioma. Pero si solo estoy ayudando, mi amor. Lo sé, pero es mi casa y es el cuarto de mi hija. Hubo un silencio. Luego sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. Claro que sí, como tú quieras. Esa noche, Carmen le escribió a Rodrigo diciéndole que yo la había sacado de la casa y que estaba muy herida. Rodrigo vino a hablar conmigo con esa expresión de estar atrapado entre dos fuegos. Tu madre no puede seguir entrando a nuestra casa sin avisar. Eso no es negociable. Él habló con ella. Ella prometió respetar el límite. 2 semanas después apareció un sábado a las 10 de la mañana de pasada. Rodrigo me miró y yo no dije nada. Empecé a construir muros internos, a no contarle cosas, a procesar cosas sola para no tener que pasar por el filtro de su reacción. En mi semana 34, mi médica me preguntó quién estaría conmigo durante el trabajo de parto. Mi esposo. Ella asintió y explicó la política, una persona de apoyo en la sala de partos durante el proceso activo. Nadie más en el área sin autorización del personal. Cuando Carmen preguntó cuándo iba a ir al hospital con nosotros, yo ya tenía la respuesta preparada. El médico solo permite una persona de apoyo durante el parto. Esa persona va a ser Rodrigo. Tú puedes venir a conocer a la bebé una vez que estemos instalados en la habitación de recuperación. Carmen procesó eso durante un segundo. Pero yo soy la abuela. Lo sé, y vas a poder conocerla. Solo no durante el parto. Estuve en el parto de todas mis nueras. Rodrigo es hijo único. Esa afirmación no tenía ningún sentido. No la corregí. Solo repetí, esta es nuestra decisión, Carmen. Rodrigo estuvo de mi lado esa vez. Carmen dijo que lo entendía, que lo respetaba, que lo entendía y lo respetaba. Rompí fuente a las 3:40 de la mañana de un jueves de noviembre. Me desperté con una sensación de humedad y tardé unos segundos en entender lo que estaba pasando. Desperté a Rodrigo. Tuve que decirle 2 veces, el bebé viene antes de que saltara de la cama. Llamamos a la clínica. Nos dijeron que fuéramos. Rodrigo le mandó un mensaje a su mamá mientras yo no estaba mirando. Lo supe porque cuando llegamos al hospital, 40 minutos después, Carmen ya estaba en la sala de espera. Me detuve cuando la vi. Ella me sonrió. Solo vine a esperar aquí afuera, no te preocupes. Rodrigo dijo, ma, te dije que no era necesario. No estoy en el camino de nadie. Solo quiero estar cerca.
Sentí algo frío en el estómago pero no dije nada. Tenía contracciones que empezaban a intensificarse. Tenía otras cosas en las que pensar. Le dije a Rodrigo en voz baja, ella no entra a la sala. Lo sé, ¿me lo prometes? Me miró, te lo prometo. Las primeras horas del trabajo de parto fueron lentas y agotadoras. El dolor era manejable al principio. Caminé, me moví. Rodrigo estuvo ahí, sosteniéndome la mano. 4 centímetros. Luego 5. El tiempo se volvió extraño, elástico. En algún momento alrededor de las 8 de la mañana, Rodrigo salió al pasillo a buscar café. Dijo que volvía en 5 minutos. Carmen entró 10 minutos después. No golpeó la puerta. Simplemente abrió. Me encontró en medio de una contracción, aferrada al barandal de la cama. ¡Ay, mija! Entró completamente al cuarto. El dolor terminó. La miré. Pensé que ibas a esperar afuera. Solo un momento. Quería ver cómo estabas. Quería pedirle que se fuera. Pero estaba agotada y la contracción había drenado algo de mí y simplemente no tuve las palabras. Cuando Rodrigo volvió y la vio, su cara hizo algo complicado. Le dije con los ojos todo lo que no podía decir en voz alta. Él dijo, Ma, deberías esperar afuera. Ella dijo, solo unos minutos más. Esos minutos se convirtieron en una hora. Carmen tenía su teléfono en la mano casi todo el tiempo. Yo lo registré de esa manera vaga en que registras cosas que no te parecen importantes todavía. Pensé que estaba mandando mensajes. Una enfermera entró y le pidió que saliera mientras hacía una revisión. Carmen salió sin protestar. Cuando la enfermera terminó y se fue, Carmen volvió a entrar. Esta vez se sentó en un ángulo diferente en la habitación. Yo estaba en medio de otro ciclo de contracciones y no analicé por qué había cambiado de lugar. Rodrigo le dijo 2 veces más que podía esperar afuera. Las 2 veces ella respondió con algo que sonaba a acuerdo pero no se movió. Y Rodrigo, que nunca ha sabido cómo ser firme con su madre de una manera que realmente funcione, no insistió más. A las 2 de la tarde, mi médica dijo que estábamos cerca, que era hora de empujar. Carmen no se fue. Estaba empujando. Rodrigo tenía mi mano. Mi médica estaba frente a mí. Una enfermera estaba a mi lado. El mensaje decía, amiga, acabo de ver el vídeo. ¿Estás bien? ¿Sabías que Carmen hizo eso? El corazón se me detuvo. Le respondí inmediatamente, ¿qué vídeo? Daniela me mandó una captura de pantalla. Era un screenshot de una transmisión en vivo de Instagram. La cuenta era la de Carmen. El thumbnail mostraba lo que era claramente una sala de partos. Claramente yo. Claramente en el momento de empujar. La transmisión había durado 42 minutos. La había visto, según el contador, 87 personas. Me quedé mirando la pantalla sin poder mover los dedos. No grité. No tiré el teléfono. Me quedé completamente quieta y sentí algo que no sé nombrar del todo. No era solo enojo. Era algo anterior al enojo. Era la sensación de haber sido abierta sin permiso. De que algo que era mío, completamente mío, lo más privado e íntimo que existe, había sido tomado y distribuido sin que yo supiera. 87 personas habían visto mi parto. Personas que yo no había invitado. Personas a las que Carmen había invitado a mi cuerpo sin preguntarme. Mi hija dormía junto a mí y yo la miré y pensé, el primer momento de su vida, alguien ya decidió que era de todos. Desperté a Rodrigo diciéndole su nombre 2 veces. Abrió los ojos y vio mi cara y se incorporó de inmediato. Le mostré el screenshot sin decir nada. Vi el momento exacto en que lo procesó. Esto es, tu madre transmitió mi parto en vivo por Instagram. Silencio. Rodrigo. Sí, te escucho. 42 minutos. 87 personas. Él se pasó las manos por la cara. Se levantó. Se sentó. Se volvió a parar. Voy a llamarla ahora mismo. No la llames todavía. Primero necesito que hagas algo. Necesito que vayas a ver si el vídeo todavía está en su cuenta. Y si está, necesitas grabarlo antes de que lo borre. Me miró. Ahora, Rodrigo. Rodrigo buscó la cuenta de su madre. El vídeo todavía estaba. No solo estaba, tenía comentarios. Personas preguntando quién era la mujer que daba a luz. Personas diciendo ¡ay, qué emocionante! Una persona había escrito el nombre de Carmen en los comentarios con un corazón. Rodrigo grabó su pantalla. Hizo capturas de cada comentario. Guardó todo. Daniela me mandó otro mensaje. Me dijo que ella también había grabado el live completo y que cuando lo volvió a ver con más calma fue que se dio cuenta de lo que realmente era. Me mandó el vídeo. Lo vi 20 segundos y lo cerré. Era yo. Era mi cuerpo. Era el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida. Y había estado en internet, visible para cualquier seguidor de Carmen, durante 42 minutos. Esa misma noche, cuando vino la enfermera a hacer la revisión de rutina, le pregunté si habían notado que alguien estaba grabando durante el parto. Se detuvo. Le conté brevemente lo que había descubierto. Su cara cambió. Me dijo que la política de la clínica prohíbe explícitamente la grabación de procedimientos médicos sin consentimiento documentado. Que si yo quería hacer un reporte formal,
tenían un proceso para eso. Le pregunté si había cámaras en los pasillos. Dijo que sí. Le pedí que iniciara el proceso de reporte. Rodrigo me miró desde el otro lado de la habitación. No dijo nada. Carmen vino al día siguiente, con flores, con una bolsa de regalos, con esa sonrisa amplia que había aprendido a descifrar de manera diferente. Rodrigo estaba presente. Yo se lo había pedido así. Cuando Carmen entró, la dejé que se acercara a la bebé. La dejé que la sostuviera un momento. No porque quisiera, sino porque necesitaba que el momento de la conversación llegara cuando yo lo decidiera, no cuando ella lo esperara. Luego le pedí a Rodrigo que la cargara. Y le dije a Carmen, siéntate. Algo cambió en su cara. Se sentó. Quiero que me expliques qué hiciste ayer durante el parto. Pausa. Estaba compartiendo el momento con la familia. Sin mi permiso. Son la familia de la niña también. Carmen. Me detuve. Respiré. Transmitiste mi parto en vivo por Instagram. Mi cuerpo. Mis partes íntimas. Un procedimiento médico. Sin pedirme permiso. Sin decirme nada. ¿Entiendes lo que eso significa? No se veía nada malo. Era algo hermoso. No importa lo que se veía o no se veía. Importa que era mi cuerpo y tú no tenías ningún derecho. Se cruzó de brazos. Creo que estás exagerando. Ahí fue cuando sentí que el enojo se cristalizó en algo más frío y más claro. No estoy exagerando. Tengo el vídeo. Tengo las capturas. Tengo 87 personas que vieron algo que yo nunca autoricé. Yo nunca quise hacerte daño. Eso no cambia lo que hiciste. Rodrigo intervino. Por primera vez en mucho tiempo, intervino de manera directa. Ma, lo que hiciste estuvo muy mal. No puedes hacer eso. Carmen empezó a llorar. Yo la observé llorar y por primera vez en 2 años de conocerla, sus lágrimas no me movieron. Voy a pedirte que te vayas hoy. Necesito tiempo para procesar esto y decidir cómo vamos a proceder. ¿Proceder? ¿Qué significa eso? Significa que hay consecuencias para lo que hiciste. Se fue, todavía llorando. Esa noche, Rodrigo y yo hablamos de verdad. No fue una conversación fácil. Le dije que necesitaba saber dónde estaba él. No como mediador, no como árbitro, como mi esposo. Hubo un silencio largo. Luego dijo, estoy contigo. Lo que hizo estuvo mal. No lo voy a defender. Le pregunté si estaba dispuesto a apoyar lo que yo necesitara hacer. ¿Qué quieres hacer? Le dije que no lo sabía todavía. Que lo más importante era que el vídeo desapareciera y que hubiera algún tipo de consecuencia real. Porque si no había consecuencia, ella iba a seguir empujando límites el resto de nuestra vida. Hablaré con ella. Le pediré que borre el vídeo. Eso no es suficiente. ¿Qué más quieres? Quiero que entienda que lo que hizo tiene un nombre legal. Que estoy dispuesta a usar ese nombre si es necesario. Rodrigo procesó eso. Estás hablando de demandarla. Estoy hablando de explorar mis opciones. 2 días después de salir del hospital, el vídeo desapareció de la cuenta de Carmen. Para ese momento, yo ya tenía el vídeo guardado en 3 lugares diferentes. Rodrigo había guardado sus capturas. Daniela tenía su propia copia y había hecho un reporte formal en la clínica, donde también había cámaras de seguridad que mostraban a Carmen entrando y saliendo de mi habitación con él. Teléfono en la mano. Borrar el vídeo no borró nada. Fui a ver a mi médica en la consulta de seguimiento y le conté lo que había pasado. Me dijo que desde el punto de vista médico, grabar un procedimiento sin consentimiento era una violación seria. Que ella podía documentar mi caso desde su perspectiva clínica si yo necesitaba esa información más adelante. Le dije que sí. Una amiga de mi trabajo me recomendó a una abogada. Le expliqué la situación por teléfono. Al final dijo, tienes un caso. Me explicó lo que tenía. Grabación de un procedimiento médico sin consentimiento. Transmisión pública de imágenes íntimas sin autorización. Posible violación de la privacidad médica si algún dato de mi historial había sido visible. Me preguntó qué quería lograr. Quiero que haya consecuencias reales. Quiero que ella entienda que no puede hacer esto. Y quiero que cualquier copia de ese vídeo que exista en el mundo desaparezca. La abogada dijo que eso era alcanzable. Trabajamos con Daniela para obtener una declaración escrita que describía exactamente lo que había visto. Durante la transmisión, los comentarios en tiempo real, el contador de espectadores, el momento en que Carmen hablaba al teléfono mientras yo empujaba. Rodrigo dio su propia declaración describiendo lo que había visto en la habitación y lo que Carmen le había admitido en conversaciones posteriores, incluyendo un mensaje donde ella le decía que pensaba que estaba permitido porque era familia. La clínica cooperó y proporcionó registros de acceso y filmaciones de los pasillos que mostraban a Carmen entrando a mi habitación en múltiples momentos en los que no estaba autorizada. Mi médica escribió un documento describiendo el contexto médico del momento, que yo estaba en la fase activa de empuje, que era el
el momento de mayor vulnerabilidad física del proceso, y que ningún miembro del personal había dado autorización para grabar. Carmen, mientras tanto, intentó comunicarse conmigo varias veces. Los primeros mensajes eran disculpas. Nunca quise hacerte daño. Lo hice por amor. No pensé que fuera algo malo. Después de una semana sin respuesta de mi parte, los mensajes cambiaron de tono completamente. Esto está destruyendo a la familia. Rodrigo va a estar en medio. ¿Qué va a saber tu hija de esto cuando crezca? El último era el que más me revelaba. Carmen no estaba pensando en mí ni en mi hija. Estaba pensando en cómo la historia iba a quedar registrada para los demás. Le mostré cada mensaje a la abogada. Cada uno fue documentado. La abogada me dijo que Carmen estaba actuando de maneras que en realidad fortalecían mi caso. Cada mensaje reconocía implícitamente que algo había pasado y que ella lo sabía. Alguien que genuinamente creyera que no hizo nada malo no estaría intentando convencer a la otra persona de que lo dejara pasar. Rodrigo estaba en una posición imposible y yo lo sabía. Su madre lo llamaba todos los días. Su padre empezó a intervenir. Rodrigo volvía de esas llamadas con los hombros más bajos y la mirada más cansada. Una noche me dijo: mi mamá dice que si seguimos adelante con esto, ella no va a poder tener una relación con la bebé. Lo miré. ¿Y qué le respondiste? Tardó. Le dije que esa era su elección. Lo abracé. Supe que eso le había costado algo enorme. 3 semanas después de que mi hija nació, la abogada envió una carta formal a Carmen. La carta explicaba las violaciones específicas. Solicitaba una respuesta en 20 días. Detallaba lo que se podía solicitar en términos de daños y consecuencias. Carmen contrató un abogado. Eso me dijo algo. Si ella hubiera pensado que estaba completamente en su derecho, no habría necesitado un abogado. El abogado de Carmen respondió con una carta que básicamente decía que su cliente no había tenido intención de causar daño y que había eliminado el contenido, que consideraban que el asunto estaba resuelto. Mi abogada respondió que eliminar el contenido era un primer paso pero no resolvía el daño ya causado. Las negociaciones empezaron. Los siguientes meses fueron un tipo diferente de agotamiento. Tenía una recién nacida. No dormía. Estaba amamantando. Estaba recuperándome físicamente. Y al mismo tiempo estaba sosteniendo un proceso legal que exigía mi atención, mis documentos, mis recuerdos precisos de cada detalle. Hubo momentos en que quise dejarlo ir, pero luego pensaba en la facilidad con que Carmen lo había hecho, sin pensarlo demasiado, sin preguntarse si tenía derecho. Y sabía que si no había consecuencia real, ella iba a seguir siendo exactamente esa persona. Eso me mantuvo en pie. Rodrigo me acompañó a cada reunión con la abogada. Cada vez, sin quejarse. Eso fue lo que me mostró que estaba de mi lado de una manera real. Antes de llegar a un juicio, hubo una sesión de mediación. Carmen estuvo ahí con su abogado. Yo estuve con el mío. Rodrigo estuvo presente porque yo quería que estuviera. Carmen entró sin mirarme a los ojos. El proceso fue formal y frío y duró casi 4 horas. Su abogado argumentó que el acto fue involuntario en términos de malicia. Mi abogada presentó el vídeo, los registros, la duración de la transmisión, los comentarios públicos, los mensajes posteriores de Carmen donde reconocía lo que había hecho. Argumentamos daños emocionales. Presentamos una carta de mi psicóloga, a quien había empezado a ver 6 semanas después del parto para procesar el trauma. Presentamos evidencia de que la transmisión había estado disponible públicamente durante 42 minutos, antes de terminar y más de 12 horas antes de ser eliminada. El mediador señaló que las probabilidades de que Carmen ganara en un juicio eran bajas dada la evidencia. Hubo un receso de 1 hora. Cuando volvimos, el abogado de Carmen propuso un acuerdo. El acuerdo incluía 3 cosas. Primero, una declaración escrita firmada por Carmen reconociendo que había grabado y transmitido el parto sin mi consentimiento, y que ese acto constituyó una violación de mi privacidad. Segundo, un pago de $10,000 por daños emocionales y morales. Tercero, una restricción de visitas al bebé por 6 meses, al término de los cuales cualquier visita debería ser acordada por escrito entre las partes y mediada si era necesario. Su abogado intentó negociar el tercer punto. Dijo que era desproporcionado. Mi abogada dijo que era lo que mi cliente requería para aceptar un acuerdo extrajudicial. Carmen firmó. El día que Carmen firmó el acuerdo, Rodrigo me buscó en casa cuando llegué. No dijo nada por un momento. Luego dijo: ¿cómo te sientes? Pensé en la pregunta. No sé si es alivio. Todavía no. ¿Qué es? Es que algo terminó. Pero lo que pasó no terminó. Rodrigo asintió. Hiciste lo correcto, dijo. ¿Tú lo crees? Sí. Era la primera vez que lo decía de esa manera. Sin el tono de quien trata de mantenerse neutro. Sin el cuidado de alguien caminando sobre vidrio tratando de no pisar a ninguna
ninguna de las dos partes. Solo directo, sin margen de interpretación. Lo creí. Y eso, después de meses de no saber si lo tenía o no de mi lado, fue lo que más me alivió de ese día. Los 6 meses que siguieron fueron extraños. Por un lado, el silencio de Carmen fue un descanso que yo no sabía que necesitaba. No más mensajes no solicitados. No más apariciones sorpresa. Sin eso, hubo un vacío inicial que no supe qué hacer con él. Me fui llenando de otras cosas. De mi hija, de mi recuperación, de las sesiones con mi psicóloga donde fui deshaciendo capas. La psicóloga me preguntó una vez qué era lo que más me había dolido de todo el episodio. Pensé en las 87 personas, en el vídeo, pero lo que salió de mi boca fue diferente. Que ella nunca pensó que yo tenía derecho a negarme. El proceso legal me enseñó algo que no esperaba aprender. Me enseñó que durante años había estado gestionando los límites de Carmen de una manera que en realidad no era gestionar límites sino posponer la consecuencia de no tenerlos. Cada vez que dejé pasar algo pequeño, Carmen aprendió que podía seguir avanzando. La llave al vecino, pasó. El artículo de crianza a las 11 de la noche, pasó. Las apariciones sin avisar, pasaron. La ecografía que compartió sin permiso, pasó después de que Rodrigo le pidió que la borrara. Cada paso fue una enseñanza para ella. Cada uno le dijo que yo era un límite que se podía mover. Y lo movió, consistentemente, hasta el momento en que no había nada más que mover. Rodrigo y yo fuimos juntos a terapia durante ese periodo. La terapia nos ayudó. No resolvió todo, pero puso palabras a cosas que habíamos estado evitando nombrar. Rodrigo me dijo en una de esas sesiones, cometí el error de pensar que si no elegía, no había conflicto. Pero el no elegir también es una elección. Eso fue lo más importante que le escuché decir en toda esta historia. Al final de los 6 meses, las visitas de Carmen fueron acordadas por escrito con al menos 48 horas de anticipación, con duración máxima de 1 hora, con Rodrigo presente en todo momento. La primera visita fue en nuestra casa. Carmen llegó puntual. Entró sin tocar nada que no le ofrecimos. Preguntó antes de cargar a la bebé. No sacó el teléfono en ningún momento. Cuando se acercaba la hora de irse, preguntó si podía quedarse un poco más. Le dije que no, con amabilidad pero con claridad. Se fue sin protestar. No sé si lo hizo porque genuinamente entendió algo o porque sabía que estaba siendo observada y que cualquier paso en falso podría tener consecuencias documentadas. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Lo que importa es el comportamiento, no el motivo. Mi hija ahora tiene 9 meses. No sabe nada de esto. No sabe que los primeros minutos de su vida estuvieron en internet sin que nadie le preguntara. No sabe que su madre pasó meses cargando algo enorme mientras aprendía a alimentarla y hacerla dormir y descubrir quién era en esta nueva versión de sí misma. Pero yo lo sé, y cuando ella crezca y sea lo suficientemente grande para entender, voy a contarle esta historia. No para hablar mal de nadie. No para que crezca con resentimiento, sino para enseñarle algo que tardé demasiado tiempo en aprender, que el cuerpo de una mujer le pertenece a ella. Siempre, en todo momento, sin importar cuánto amor haya en la habitación, sin importar si la persona que cruza el límite tiene buenas intenciones, sin importar si llora cuando la confrontas, que el amor no es un permiso, que la familia no es un permiso, que las buenas intenciones no son un permiso, solo el consentimiento es un permiso, y el consentimiento, cuando se trata de tu propio cuerpo, siempre te pertenece a ti. Hay personas que cuando escuchan esta historia dicen, pero es la abuela, exageraste. Hay personas que dicen destruiste la relación familiar por nada. Hay personas que dicen el vídeo ya no existe, ¿para qué seguir? Hay personas que dicen era un momento especial, no lo contamines con lo legal. Hay personas que dicen piensa en tus hijos, que crezcan con sus abuelos. A todas esas personas les digo lo mismo. No exageré. Puse un límite donde no había ninguno. No destruí la relación familiar. La relación familiar fue alterada el día que alguien decidió que mi privacidad era negociable. Y el vídeo ya no existe en internet. Pero existió. Lo vieron personas reales. 87 de ellas que yo nunca invité a ese momento. Estaba dando a luz a mi hija en una sala de hospital. Estaba en el punto más expuesto, más íntimo, más humano de toda mi vida. Y alguien decidió que ese momento le pertenecía a ella también, que lo podía compartir, que podía abrir la puerta a mi cuerpo para que lo vieran extraños. Decidir que eso tiene consecuencias no es exagerado. Decidir que eso tiene consecuencias es lo mínimo que podía hacer por mí misma, por la mujer que estaba en esa cama empujando con todo lo que tenía, por la madre que nació ese día junto con su hija, por todas las personas que todavía no saben que sus límites tienen derecho a ser
ser muros y no solo sugerencias. Por todas las que están en este momento cargando algo parecido y preguntándose si exageran. Tomé la decisión de actuar legalmente mientras todavía tenía puntos de sutura y no dormía más de 2 horas seguidas. No lo hice por dinero, aunque los $10.000 del acuerdo me ayudaron a cubrir los honorarios de la abogada y los meses de terapia. No lo hice por venganza, aunque entiendo que algunos lo verán así. Lo hice porque si no lo hacía, mi hija iba a crecer en una familia donde los límites de su madre eran negociables, donde alguien que la quería también podía ignorarla cuando le convenía, donde la palabra de una mujer sobre su propio cuerpo era una sugerencia y no una ley. Eso era lo único que no podía permitirme.